Entonces, lo que teníamos el día de ayer era la parte de la conexión y el cliente. Y si nos vamos a NetBeans, ahí está la programación de la conexión a la base de datos. Dijimos lo que había que corresponder a la conexión, al driver manager, y obviamente este driver es el que usted va a tener que cambiar cuando cargue MySQL. Las librerías a propósito de... Entonces, lo que hace el test, que sería, si vamos a la fotito, que era, acá está. O sea, en el fondo, este cliente está probando la base de datos. Nada más que eso. Entonces nos vamos a ir a probar esto, y ahí lo que estoy tirando por consola es que me muestre la conexión. Entonces yo digo run file, y el resultado de esta ejecución lo vamos a ver al tiro. Entonces, el servidor, dame un segundo. Aquí me está tirando, veamos la excepción, dice error al conectar. En el puerto ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ir para acá y el JavaDB, es que no sé si está conectado. Un segundo. Bueno. Ya. Listo, ahí está conectado. Entonces, vamos al proyecto nuevo. Listo, ahí está funcionando. ¿Ya? Ya. Ahora, esa excepción se puede controlar, así que lo que me está diciendo aquí es que la conexión está ok. Si hubiese salido null, como ayer, es porque no hay conexión. Ya, vamos con la siguiente parte. Lo que yo tengo preparado es, vamos con el DTO, y yo la tabla que voy a referenciar es la siguiente, es esta. Una tablita simple para que no, es más simple que esa, es esa. ¿Por qué escogí esa? Porque tiene 3 columnas, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, Product Code, si usted coloca View Data, me aparecen todos esos elementos. El Product Code, el Discount Code, aquí está como para el lado, a ver si puedo poner... Está como muy a la izquierda, espérate. No está muy bien. Bueno, aquí está, por ejemplo, View Data. No, aquí está. Lo que pasa es que estoy viendo la columna solamente. En realidad debería haber hecho esto. Ahí sí. Ahí están todas. Ya, esos son los datos. Mira, esa tabla son esos los datos que tiene, ¿correcto? Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? En la clase test voy a llamar a la lista y lo que me va a mostrar por consola es exactamente lo que estás viendo ahí. Pero lo que vamos a hacer es pasar por el DAO, por el DTO y por la parte del result set. Entonces, vamos a crear primero la tabla, pero basándonos en la clase. Entonces, miren, acá si yo veo las propiedades, pongan atención acá en esta parte, el tipo de datos de eso es char. Si se fijan, tiene letras, o sea, son todas char. Por lo tanto, si veo properties, también es char, y description es varchar. Bueno, ahora, las clases no tienen varchar. ¿Qué tienen? Un char o un varchar en una clase, ¿qué es lo que es? Un string. Un string, ya, vamos entonces. Yo voy a hacerlo acá. Vamos al project, vamos al DTO. En el DTO, nueva clase. ¿Cuál es la tabla que quiero acceder? ¿Cómo se llama? La tabla que acabo de mirar, ¿cómo se llama? Ahí dice product. Así se llama, product-code. Ya, entonces yo escribo acá product-code DTO. ¿Le puse DAO? Sí, DTO. Ahí está. Product code DTO.java. ¿Cuáles son los atributos? ¿String qué? Eso es la idea, porque se llamen igual que la tabla. Si aquí son atributos, ¿no? Después, private string discount code
Listo. Y al insert generamos el constructor. Generamos el constructor con parámetros. Y finalmente los get y los set. Listo. Ya tengo mi DTO. Entonces, la clase Product Code DTO es a la tabla Product Code, ¿correcto? Bien, vamos al DAO. Bien, esta clase se llama Product Code. Esta es DAO. Ok. Ahora, ponga atención. Vamos a explicar el mono. Después lo nota. Aquí. Bien. Acabamos de crear ese, ¿correcto? ¿Sí? Ya creamos ese. ¿Cuál vamos a crear ahora? Ese. Ya, pero ojo. Quiero... después, por último, lo dejamos afuera del video porque si no me va a demorar mucho, pero esto que está aquí, entiende lo siguiente, para que te quede claro para dónde va la micro, porque si no, te va a perder. Acá. Si yo quiero hacer un DAO de esto, tendría que hacer un DAO por este, por ese, por ese, por ese, por ese y por ese, ¿cierto? ¿Me siguen? O sea, por cada tabla tengo que hacer un DAO. Y también un DTO. Y en ese DTO tengo que incluir también las relaciones. Si me voy acá, este Product DAO va a tener que implementar el insert, el update, el delete y el insert, ¿cierto? O sea, y el delete, ¿correcto? Por lo tanto, todas las tablas tienen las 4 operaciones, ¿ya? Ustedes están viendo Web Component, y en los Web Component, los Enterprise Java Bean llaman a una interfase, ¿cierto? Después lo revisan. Lo que yo quiero tratar de dejar plasmado acá es que este DAO va a tener que implementar el CRUD, ¿me siguen? ¿Qué implementar el CRUD? Que yo voy a implementar el update, el insert, el read y el delete, ¿correcto? Porque todas las tablas van a hacer lo mismo. La diferencia va a ser justamente los tipos de datos. Entonces lo que vamos a hacer en este DAO primero es crear una nueva interfase. Vamos a crear una interfase primero para definir los métodos que son parte del CRUD. Y le vamos a llamar Generic DAO. Generic DAO. Y miren el mono. El mono es una interfase. ¿Cómo se declara? Después, off the record, van a entender esto. Por ahora lo vamos a entender así. Hoy día voy a implementar solo un método que es el listar, que sería como el select asterisco, ¿no? ¿Me siguen? Cuando yo hago un select asterisco es como lístalos todos, ¿no? Listo, muestro todo, sin ningún filtro. Entonces, la clase se va a llamar Generic DAO, pero una potencialidad que tiene Java es trabajar con lo que se llama generics. Y eso se denota así. ST va a representar un objeto, que puede ser un paciente, un camión, un libro. ¿Me siguen? Por lo tanto, lo que yo voy a decirle después es al DAO que implemente este generic DAO y voy a crear solo un método. Después va a ir el completo en el proyecto que yo les voy a pasar. Entonces voy a poner acá public list t y se va a llamar list all. Listo. Me va a pedir ahí el import, le digo fix import, listo. Entonces, entiéndase.
Esto es como el select asterisco. Después voy a poner el read, delete, insert y update, ¿correcto? Ahora voy a dejar solo ese, para que lo entiendan. ¿Sobre qué clase estamos trabajando? Sobre la clase Product Code. Ese Product Code, ¿dónde va a ir a parar? A la tabla Product Code. Por lo tanto, esto que está aquí en Java se llama Generics. Por lo tanto, ahora ST debería ser Product Code. Entonces, cuando yo voy al Product Code que está acá, ¿cómo lo invoco? De la siguiente manera. Le digo implement Product Code ¿cuánto era? Generic. Ya, y mira lo que me está diciendo, ponga atención, no note todavía. Lo que yo quiero es que implemente el generic DAO, pero no es un object. ¿Qué es lo que quiere? La T, pero no es T, po. Es un objeto, ¿cuál? Product Code, es este, mira, es ese. Es el que quiero implementar, ¿correcto? Por lo tanto, yo digo Product. Aquí no está, porque obviamente hay que hacer el import, entonces lo vamos a hacer así a mano. Product Code DTO. Me va a reclamar import. Entonces, mira, se cumple, me está reclamando. Me está diciendo, el Product Code DAO no es una clase abstracta y no está sobreescribiendo el método listAll. Entonces, con eso, ¿cómo lo arreglo? Le digo implement al abstract method. Entonces, ¿para dónde va la micro? Para que no sea tan engorroso esto. La interfase definió eso, ¿correcto? Pero ST, aquí es T, pero acá se llama Product Code. Por lo tanto, ¿cómo sería si fuese un paciente? Leámoslo. ¿Cómo sería si fuese un paciente? Public class. Ponga atención. Public class. Léalo conmigo. Public class. Léalo tal cual. Public class. Paciente. Entienda, hay un DAO y un DTO. La clase este es DAO. Por lo tanto sería public class, paciente DAO, implement, ¿qué cosa? Generic DAO, y acá ¿qué tendría que decir? Paciente DTO. Entonces, el método listar aquí me devuelve objetos de este tipo, pero si fuesen pacientes me devolvería pacientes DTO. Y si fuesen órdenes, órdenes DTO. Entonces declaras una vez la interfaz y los métodos los implementas tú después. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En el DAO imp, acá estamos implementando esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al método, ese era el listAll. Ya. Entonces, ya está listo eso. Está listo, está el override. El override es porque está declarado en la interfase. Entonces, vamos al mono. Eso hay que borrarlo porque si no va a tirar una excepción. Listo. Hay que hacer algo aquí. Entonces, vamos viendo. Vamos al monito. Ahí. Estoy aquí. ¿Me siguen? Ya estoy aquí. ¿Dónde tengo que ir a parar? Aquí. Ya, ¿esto qué es lo que es? En nuestro proyecto, ¿qué es eso? La conexión. Por lo tanto, esta clase que estoy trabajando, ¿qué tiene que crear? Una conexión. Y de esa conexión, con esto voy a usar el result set. ¿Me siguen? Por lo tanto, vamos al código. Vamos al código. Entonces, ¿aquí qué voy a crear? Voy a crear primero una array list. Una array list de product DTO
y se va a llamar lista. Voy a tratar de demorarme lo menos posible. Recuerda, a lo que yo quiero llegar es a esto. Pero eso lo quiero ver por la consola o la interfaz. Da lo mismo, ¿ya? Ok, no se pierda eso. Vamos viendo. Me está reclamando, entonces son solamente fix import. Listo. Sigamos. Ahora uso la conexión. Conexión. Ah, pero aquí vamos a hacer el import primero. Entonces vamos a hacer aquí import. Esto es conexión. Punto conexión. Ya, ahí está la conexión. Entonces con eso estoy cumpliendo esta regla de usar eso. No se pierda. Bien, sigamos. Ahora que tengo el import, digo conexión, conex, igual, new conexión. Eso fue lo que en la clase anterior hicimos en el main. Pero ya el main ahora no necesita la conexión. Después vamos a crear esto, en realidad lo van a ver después en el proyecto, así que lo voy a hacer tal cual. Porque unos son los statements y los otros son los prepared statements, después los van a entender. Prepared statement, ese. Consulta es igual. Y esta consulta la vamos a hacer genérica por este día. Por este día nomás solamente select asterisco from product code. Ya, eso está ahí. Y me está reclamando. Consulta me está reclamando. No, pues me está reclamando aquí. Nada que sorry. Ahí. Prepared statement consulta es igual a connect.getConnection. Ahí está. Punto. Prepared statement. Ahí sí. Ya. Ok, unreported exception. Entonces, try catch. Listo. Lo voy a frenar acá un poco para que les quede claro. Entonces, ya tengo esta consulta preparada para no ser tan largo. Listo. Entonces, tengo el prepared statement. No se olviden del monito que está a posterior después en la pizarra. Me falta el ratón, no se compliquen por eso. Entonces, después de tener el prepared statement, nos falta el result set. El result set, que es de Java. Entonces, le vamos a colocar filas igual a consulta.execute query. Listo. ¿Qué hace esto? Ponga atención. El DAO usa la conexión, ¿correcto? La conexión, ahí la tengo. Sobre esa conexión, preparo la consulta, ejecuto la consulta. ¿Y qué obtengo? Vean la pizarra mejor, no creo que les dé como para estar escribiendo y anotando. Si después se los voy a pasar. Recuerden el monito. El DAO usa ¿qué? Usa la conexión, crea la consulta, ejecuta la consulta y me devuelve un result set. Esas son filas. ¿En qué hay que transformar esas filas? En un array list de productos de TO, ¿cierto? ¿Se entiende la idea, no? ¿Y eso de dónde está? Aquí. Entonces aquí, para poder recorrer esto, hay que hacer un while, ¿correcto? Un while. Vamos a hacer el while. Entonces, vamos a poner while filas.next. Eso usted lo tiene que saber, porque si al final lo ocupó hace todo el año, el semestre pasado. ¿Qué hace ese while? Recorre el result set. Ese while recorre el result set.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Product DTO, entonces le coloco P igual new product DTO. Ahí nomás. Póngame atención. Por cada fila que se lea, se crea un objeto, ¿no? De nuevo. Pónganme atención acá mejor. Por cada fila que se lea, se crea un... ¿Están siguiendo, no? Es que tienen que poner atención si después les da el tiempo para programar. Entonces, ¿qué hago ahora? Ese product DTO, digo P. Ahí están los tres campos, ¿no? ¿Sí o no? Estos son los tres atributos. ¿De quién? Del product code DTO. ¿De dónde voy a sacar los valores? De la fila. O sea, no importa que nos demoremos en esto, si al final después va a ser re simple. Cuando yo vaya acá, déjame cerrar esta cuestión porque aquí se supone que ese. Ya. Esa es la primera fila, ¿correcto? ¿Me siguen? Ya. Esa es la primera fila. Ese es el nombre de la columna. Por lo tanto, este while, ¿cuántas vueltas va a dar? 8. Va a dar 8 vueltas. Me va a pescar esa columna. ¿Y dónde la va a dejar? En el primer atributo. Va a pescar esa columna. ¿Y dónde la va a dejar? En el segundo atributo. Eso que está ahí es lo que está haciendo esto. Eso. ¿A dónde está? Eso. Este es un objeto que tiene 3 atributos que son equivalentes a 3 columnas, ¿correcto? Por lo tanto, digo set primero es... ¿Cuál es el primero? El product code, ese. Ya, ¿con qué lo voy a setear? Con el valor de la primera columna, ¿correcto? Ya, el valor de la primera columna, ¿dónde está? En filas.getString. ¿Cómo se llama la columna? Entonces, ahora voy a tomar esto, porque son todas string, eso es lo que hace que esto sea más fácil. ¿Cómo se llama la segunda fila? Discount code. Y la otra se llama... description. Mira. ¿Cuántas vueltas va a dar? ¿Cómo que 3? 8, 8. La fila es la fila, fila next, el registro. Eso que está ahí, muchachos, eso que está ahí obtiene la columna product code y la deja en... me falta arreglar algo aquí. Esto no es product code, ¿qué es lo que es eso? Eso es set S. Y ese sería... Ahí está. Entonces, entre la línea 33 y 36, ¿qué estoy haciendo? Quiero que participen, no, si no nos van a quedar pegados después. Estoy recorriendo las filas. Y por cada fila que recorro, ¿qué estoy haciendo? Desde la fila obtengo las columnas y las estoy convirtiendo en... No, en 1. Ojo. P, ¿qué es lo que es P? Un objeto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo uno. ¿A dónde lo tengo que dejar? En un array list. ¿Cómo se llama el array list? Lista. Entonces, una vez que haya recorrido, digo lista.a ¿qué? P. Listo. Se terminó de recorrer la lista. Después de esto, que se termine el while, tengo que colocar, en este caso el result set se llama filas. Cierro el result set.
La consulta también la cierro para dejar nada abierto. Y finalmente, ¿qué tengo que cerrar? ¿Qué tengo que cerrar? ¿Qué falta cerrar, po? ¿Qué es lo más importante cerrar? La conexión. Y la conexión se llama connex. Punto. Entonces, uso la conexión, genero la consulta, ejecuto la consulta, devuelve un result set, recorro el result set, convierto filas en productos y los productos los agrego a la lista. Y finalmente, una vez que se acabe esto, ¿qué retorno? Lista. ¿Quién va a usar esto? El usuario, pero ¿quién? Vamos al mono. ¿Hicimos esto? Sí. Accedimos a la conexión, creamos la conexión, creamos la consulta, ejecutamos la consulta, creamos un result set y lo tenemos acá, ¿correcto? Ese result set, ¿en qué se convirtió? En un... ¿De qué? Es una lista, un array list. Ese array list, ¿quién lo va a usar? Ya, o sea que estamos aquí, ¿o no? ¿Me siguen o no? Ya, pues entonces, ¿qué nos falta programar? El cliente. Ya, vamos al método cliente. Ya, está la conexión. Entonces aquí lo vamos a hacer en forma genérica. Vamos a ir al listar. Vamos a ir al listar. Ya, vamos a ir al tiro acá al listar. Entonces, este se llama el que usa, veamos, antes de seguir. ¿A quién usa? Al DAO. Vamos bien. Entonces, product, hay que hacer los import primero. Import DAO.es. Listo. Import DTO. Listo. Porque los dos los va a usar. Si falta alguno, lo revisamos. Bien. Product Code DAO. Y aquí, obviamente, hay que darle un nombre genérico. Entonces vamos a poner Prod DAO para que sea un nombre distinto. New. ¿Qué hago con eso? Eso. Ahora voy al método. ¿Qué me devuelve el DAO? Un array list. ¿De qué? ¿De qué me devuelve un array list? ¿De qué lo que era? Veamos, tranqui. Ya, esto devuelve un array list de eso me devuelve, de eso, ya. Ok, voy para allá, voy al test, entonces aquí copio y pego, listo. Y aquí la voy a llamar lista igual. Lista igual a product DAO punto, me falta algo. Product DAO punto. Ya, ¿qué tengo ahí? Ya, ponga atención aquí. Y aquí está el mono, vamos a revisar hasta ahí. Me falta el array list nomás, mira. ¿Y aquí qué pasó? Product code me está diciendo que es incompatible. Ah, ya por un tema de compatibilidad. Perfecto, entonces vamos viendo.
El product DAO, que es este, ese llamó a la base de datos, ya tiene la lista, se la pasa al cliente. Entonces, vamos viendo con quién se comunica el main. El main crea un DAO, y el DAO es el que usa la conexión. Por lo tanto, ¿el cliente conoce la conexión? No. ¿Quién la conoce? El DAO, ese. Ahora, el DAO, ¿qué es lo que hace? Convertir la lista del result set en un array list, ¿correcto? Entonces, ahora que tengo el array list, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Vamos a mostrarlo por la consola? Un while, un for. Un for, ya vamos a hacer un for each. Un for each, ahí está. Y aquí vamos a poner P nomás. ¿Cómo se lee eso? Para cada producto P de tipo product code de TO en la lista hacer. ¿Qué vamos a mostrar? Los datos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Estos, muchachos. Estos. Esos. El this con go y eso. Entonces voy al test. Entonces vamos a hacerlo súper simple. Digo so. Era código. ¿Y el código cuál era? P.get code. Después el otro era descripción más P.descripción. Y finalmente el otro era descuento. No, código de descuento. Más P.get discount code. Ahora, con eso basta. Miren lo que va a pasar. Tratemos de hacer la traza. Me conecto, ¿correcto? Aquí, obviamente, la conexión la necesito hacer aquí. Aquí. O sea, la conexión la estoy creando acá, ¿no? ¿Sí o no? Pero si voy al DTO o al DAO, que era este, ¿qué dice ahí? ¿Qué hay que hacer entonces? O sea que eso que está aquí, ojo, eso que está ahí, lo tengo que sacar de aquí, ¿no? ¿Me siguen o no? Entiéndase, ¿el cliente tiene que ver la conexión? No, pues entonces, estas líneas que están aquí, ¿dónde van? En el DAO, no, en el DAO. Ya, entonces esa línea de ahí, no va ahí, y eso lo reemplazo por... Ahí sí, ¿ok? Después lo podemos simplificar para que sea una vez nomás, ¿te fijáis? Ahora, ¿quién se conecta? El DAO. Y eso devuelve una conexión. Entonces voy al test. Chao. No aplica. Listo. Entonces ahora, lo único que conoce el cliente es al DAO y al... Ya, vamos al mono. ¿Se cumple? Sí, pues. El cliente no está creando DTO, ¿por quién se los crea? El DAO crea los objetos, ¿no? Ya, y después que los convierte en esto, ¿quién los usa? Se cumple el mono, ¿no? Ya, pues. O sea, yo digo, por favor, devuélveme la lista. Perfecto, yo me conecto, creo la consulta, ejecuto la consulta, convierto filas en una lista. La lista de objetos te la paso a ti. ¿Correcto? Veamos qué pasa. Veamos, esperando que no tenga errores. Vamos a ver, test. Ya, me dice... No, pero tranquilo, espere. Me está tirando un error acá. Ya, hay un error ahí, pues. Me falta el asterisco. Condoro, ya. Listo. Guardemos. Listo, de nuevo. Listo. Ponga atención. Eso que está ahí, ¿a qué corresponde? A los mismos productos que acabamos de ver desde NetBeans,
Pero no son filas, ¿qué son? Son objetos. Son objetos, por lo tanto, con eso tenemos la descripción. Entonces, chuta, ¿qué hice aquí? Ahí sí. Entonces, de nuevo, mira, eso que está ahí, aquí va a parar esto. Entonces, para que esto sea genérico, entonces voy a colocar eso, lo voy a cortar, lo voy a llevar a la conexión. Chuta, ¿qué pasó aquí? Sam, ya, entonces voy acá. App, bueno, app, el login vale, app, la password, app, y el URL vale eso. Entonces, voy a ahorrar esto. Entonces ahora, listo. Entonces ahora, cuando yo me conecte, ¿los valores valen? Por defecto. Ahora, ¿me puedo conectar a otra base de datos? No. Sí, pues. Pero tengo que pasar... No, pues ojo, pues. Si yo quiero otra conexión, me conecto de esta forma, pues. O sea, tú por defecto te conectas a ese. Pero si yo quiero cambiar la conexión, súper simple. Aquí estamos con la Derby. Si me quiero cambiar a MySQL, me conecto con otro URL. Pues. Teniendo cargados los drivers, con eso basta. Entonces, si lo ejecuto, y a ver, aquí dice null pointer exception, veamos. A ver. Ah, ok. Qué bueno que pasó, mira. Qué bueno que pasó. ¿Cuál fue el problema? Mira, lo voy a detener. Pongan atención porque no es malo que quede grabado el error. Mira. Run file. ¿Qué dice? Voy a dejar grabado el error, me di cuenta al tiro. Null pointer exception. Mira, me voy a ir al código. Me está reclamando aquí. Pero el problema viene desde la conexión. Pregunto, en la línea 27, ¿qué falta? Por eso, ¿qué falta? Ayer hablé de eso. Lo primero que tienes que hacer para que funcione la conexión, ¿cuál es? Antes de crear la conexión, ¿qué necesito? La respuesta está un poco más abajo. ¿Ya qué hace el class for name? ¿Qué hace el class for name? Se lo dije ayer, po. Se lo expliqué con lujo de detalle. ¿Qué hace el class for name que está ahí? Carga los drivers. La pregunta es, ¿lo hicimos en la línea 27? Entonces por eso tira null pointer exception. Si no hay driver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pescar eso ahí. Listo. ¿Cuál es la única diferencia? Que ese ocupa los parámetros por defecto, ¿no? Y ese ocupa los que yo quiero, ¿no? Los que uno ingresa. Ya veamos qué pasa ahora. Listo. O sea, ahora basta con colocar new conexión. Para todo. Con eso basta. Ahora.